y esperemos sin sorpresas, porque ya tuvimos una con el tema laboral, laboral y tributario que pasa con el régimen agrario, y este tipo de cosas hacen que cualquier planificación que tengamos tenga que verse obligado a ser revisado y comenzado otra vez a planificar. Así que con Rogelio Martínez hoy día veremos la reducción del ITAN y cuál va a ser el impacto que tiene en el 2021, considerando que el 2020 ha sido un año muy difícil para todos. Adelante, Rogelio, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco del ITAN. Más que una charla, yo creo que vamos a terminar en un conversatorio porque esto es lo que más nutre al tema. De todas maneras, vamos a tratar de recordar un poco desde el comienzo del ITAN, ¿no? El ITAN se inicia como impuesto de una manera temporal y tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2007, si más no recuerdo. Sin embargo, mediante una ley que sacaron en el 2006, se prorrogó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. Después el decreto legislativo 976 del 2007 también, que recién tuvo vigencia a partir del 1 de enero del 2008, extendió indefinidamente el plazo de vigencia del ITAN, ¿no? Este impuesto se aplica, mejor dicho, es impuesto al patrimonio que grava activos netos como manifestación de la capacidad contributiva. Puede utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta. Ahora, ¿quiénes son los sujetos que están obligados al ITAN? Los sujetos que están obligados al impuesto temporal de activos netos ITAN son todos aquellos contribuyentes que generan renta de tercera categoría, comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta, que iniciaron operaciones con anterioridad al 1 de enero del 2011, incluidos los de régimen de la Amazonía, régimen agrario, los establecidos en zona de frontera, así como sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas, cuyo valor de los activos netos al 31 de diciembre superen el millón de soles. ¿Ok? Entonces, y hay una serie de sujetos exonerados, las empresas que prestan servicio público de agua potable de alcantarillado, las que se encuentran en proceso de liquidación, las personas naturales, sucesiones indivisas o sucesiones conyugales, que perciben exclusivamente renta de tercera categoría generadas por patrimonio fideicomisos de sociedades titulizadoras, ¿no? Fideicomisos bancarios, fondos de inversión empresarial, instituciones educativas, entidades inafectas o exoneradas del impuesto a la renta, empresas públicas que prestan servicio de administración de obras de infraestructura, y básicamente de las que recuerdo, esas son las que están exoneradas. La tasa del ITAN es 0.4% por el exceso de 1 millón de soles en activos netos. ¿Qué más? También hay una serie de deducciones, una base imponible y algunas deducciones que seguramente las vamos a ver, pero las vamos a mencionar. Para determinar el valor de los activos netos se puede deducir, de ser el caso, los siguientes conceptos: acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al ITAN, excepto las exoneradas. Maquinaria y equipo que no tengan una antigüedad superior a los 3 años.
Después el encaje exigible y provisiones específicas por riesgo crediticio que establece la Superintendencia de Bancos y Seguros. Saldo de existencia, si cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación. ¿Qué más? Las acciones, así como los derechos y reajustes de estas acciones de propiedad del Estado en la CAF. Activos que respaldan reservas matemáticas sobre seguros de vida, inmuebles, museos, colecciones privadas de objetos culturales que están calificados como patrimonio cultural de acuerdo al Instituto Nacional de Cultura, los bienes entregados en concesión por el Estado y se encuentran afectados a la prestación de servicios públicos, acciones, participaciones, derecho de capital de empresas por convenios que hubieran estabilizado las normas del impuesto mínimo a la renta, excepto las que están exoneradas por este impuesto, ¿no? Y el mayor valor determinado por la revaluación voluntaria de activos efectuada bajo el régimen el régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104 de la Ley de Renta. Ok, en ese sentido, ya sabemos, ya recordamos qué cosa es el ITAM y podemos abordar algunas consideraciones contables que debemos observar en el activo neto, ¿no? Cuestiones contables y la incidencia que pueden tener en el ITAM. Hablamos del activo neto como base imponible del ITAM, ¿no? La determinación del activo neto ha sido un tema un poco controvertido o discutible que llevó a que se barajaran hasta más o menos 4 posturas posibles a consideración y eso sin perjuicio de que la SUNAT, a través de un informe, planteó las conclusiones siguientes, ¿no? Para determinar la base imponible del ITAM, no deberá adicionarse al monto de los activos netos consignados en el balance general al cierre del ejercicio el valor de las provisiones que no son admitidas por la legislación del impuesto a la renta. Y segundo, en el caso de las provisiones por deudas incobrables cuya deducción se encuentra permitida por las normas que regulan el impuesto a la renta, el valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de la base imponible del ITAM. Entonces, de acuerdo a los criterios vertidos por la SUNAT, resulta relevante en este sentido resaltar el análisis siguiente. Como se puede apreciar, para establecer la base imponible del ITAM, se toma como punto de partida el monto total del activo neto según el balance general. Y el balance general es una expresión que no se encuentra definida en forma tributaria alguna, sino que se trata de un concepto que debe estimarse conforme con las normas y principios contables aplicados en el Perú. Señor Rogelio, discúlpeme la interrupción. Igualmente. Señor Rogelio, discúlpeme la interrupción. ¿Podemos ir avanzando a las diapositivas? Se ha quedado congelada en la primera. No, lo que pasa es que estaba hablando en forma general. Ya. Ok, continúe entonces. De todas maneras, bueno, vamos a seguir acá. Ok. Entonces, es formulario, punto 4. Los que están incluidos son el RED y el nuevo régimen único del sector de empleo. Ok, entonces, sigamos digamos, con las cuestiones contables, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos criterios de la SUNAT, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las deudas incobrables,
cuya deducción se encuentra permitida, el valor de dicha previsión tampoco va a afectar el cálculo de la base imponible del ITAN, ya que el valor de los activos netos debe ser determinado de conformidad con las normas y principios contables, ¿no? Ahora, de acuerdo a ese informe de la SUNAT, vamos a repasar un poco, que la SUNAT toma como postura que el activo neto se determina en función de los principios y normas contables, pero considerando la depreciación y amortización admitida tributariamente, así como otras deducciones que permite el artículo 5 de la ley, ¿no? ¿Esto qué nos implica? Que tanto su reconocimiento como la medición debe haberse observado estricta y escrupulosamente dentro del marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros, ¿no? Así como las NIF, ya que su inobservancia conlleva para fines impositivos a una indebida determinación de la base imponible del tributo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en base a esto, hay algunos aspectos vinculados con el activo neto bajo la regulación contable, ¿no? Ahora, si queremos analizar un poquito más, ¿cuál es la definición de activo y cuáles son los criterios para su reconocimiento, ¿no? El marco conceptual define al activo como un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados que la entidad espera obtener en futuro beneficios económicos, ¿no? Es decir, la definición del activo es su naturaleza, que es un recurso, y la característica esencial es que va a ser controlado por la empresa, es resultado de sucesos pasados, y a través de esto se espera obtener beneficios económicos futuros. ¿Ok? Entonces, el tema de la definición nos da que el marco conceptual nos establece ciertos criterios que se deben tener en cuenta en el concepto del activo, ¿no? Por ejemplo, si al evaluar una partida cumple la definición de activo, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica, ¿no? Y no meramente a su forma legal. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes de efectivo de la misma empresa. Normalmente una empresa utiliza sus activos para producir bienes o servicios capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes. El efectivo rinde un servicio a la entidad con la posibilidad de obtener mediante su utilización otros recursos. La tangibilidad no es esencial para la existencia del activo, así las patentes y los derechos de autor, por ejemplo, tienen la cualidad de activos si se espera que produzcan beneficios económicos futuros para la empresa y son además controlados por ella. O sea, si se dan cuenta, estamos analizando un poco los conceptos los cuales podrían tener una incidencia en un futuro en la continuidad o no del impuesto. Hay cuentas contables, por ejemplo, hay activos, por ejemplo, las cuentas por cobrar y los terrenos, que están asociados con derechos legales, incluido el derecho de propiedad. Al determinar la existencia o no de un activo, el derecho de propiedad no sería esencial, ¿no? Así, por ejemplo, los terrenos que se disfrutan en régimen de arrendamiento financiero son activos si la entidad controla los beneficios económicos.
que se espera obtener de ellos, ¿no? A pesar que la capacidad de una entidad para controlar estos beneficios sea normalmente el resultado de determinados derechos legales. Entonces, si nos vamos al análisis un poco más profundo de cada uno de ellos, tenemos que tener muy en cuenta la parte conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las bases de medición del activo neto, ¿no? En el estado financiero, por ejemplo, se emplean diferentes bases de medición en diferentes grados, hay combinaciones entre ellas inclusive, y en los que podemos controlar o saber, que son los que se utilizan con mayor recurrencia, tenemos el costo histórico, que si los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. El otro es valor realizable o de liquidación. Los activos se llevan contablemente por el importe efectivo y otras partidas equivalentes de efectivo que podrían ser obtenidos en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Y el valor razonable es el importe porque puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, ¿no? Esa, por ejemplo, es el tema de la medición. Cuando hablamos en la actualidad, la tendencia de las NIF es efectuar la medición en función al valor razonable, ¿no? El modelo del valor razonable, de acuerdo a la NIF de activos financieros, la NIF 39, es obligatoria. Es obligatoria la aplicación, salvo que no tenga un precio de mercado cotizado en un mercado activo y el valor razonable no pudiera ser medido razonablemente. De acuerdo al valor razonable para la NIC 40, la NIC 16 y la NIC 38 es de aplicación voluntaria. El valor razonable para la NIF 5, que habla de activos no corrientes mantenidos para la venta, también es obligatoria. Y en el caso de los activos biológicos y productos agrarios, que es la NIC 41, también es obligatoria, salvo que no tenga un precio de mercado cotizado en un mercado activo y el valor razonable no pudiera ser medido razonablemente. Entonces, si se dan cuenta, y ahora cómo tomaríamos en cuenta el concepto de valor razonable cuando ya prácticamente no podemos hablar de temas agrarios, ¿no? Bueno, acá la base imponible del ITAN sabemos que es el estado de situación financiera del 31 de diciembre, hay deducciones de la depreciación y amortización tributaria admitidas, y los otros conceptos que habíamos hablado, acciones, derechos de capital, valor de las maquinarias que no tienen antigüedad superior a 3 años, ¿no? Los temas tributarios los vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Los otros conceptos del ITAN, que esto ya lo habíamos conversado. Ahora vamos a ver un poco cuál es la jurisprudencia administrativa que existe en la base del ITAN, ¿no? Acá dice, la base imponible del ITAN está constituida por los activos netos consignados en el balance general, cuyo valor corresponderá al monto ajustado por inflación cuando corresponde efectuar dicho ajuste, siendo que en los demás casos corresponderá considerarlos a su valor histórico. Eso ya es jurisprudencia. Estamos hablando de valor histórico. El valor histórico está referido al importe que sirve de base contable para el reconocimiento de una partida en los estados financieros, el cual proviene del valor de adquisición, ya sea título oneroso o gratuito, producción, construcción o según corresponda. O sea, ya ha habido jurisprudencia al respecto durante todos estos años, ¿no? Los ajustes de valor histórico que hizo sus activos fijos, de acuerdo a NIF,
es por aplicación de la base contable de medición distinta al valor histórico, no forman parte de la base imponible del ITAN. Ya te lo va delimitando, ¿no? El valor histórico de los activos afectados por el registro de incremento por medición o valor razonable de los activos por inversiones inmobiliarias en aplicación de la NIC 40 no forma parte de la base imponible del ITAN. Si el ajuste por inflación se encuentra suspendido, tenemos que utilizar el valor histórico. Todo esto, y hay una jurisprudencia, hay resolución del Tribunal Fiscal, entonces no hay mucha vuelta que dar. Por otro lado, las cuentas por cobrar comerciales terceros, se adicionan los castigos de cuentas de cobranza dudosa no admitidos. Si contablemente yo he hecho un ajuste por un castigo por cobranza dudosa que no está de acuerdo a lo que está delimitado por la SUNAT, no me lo van a admitir. Igualmente, en el caso de la provisión de cobranza dudosa, si es que no cumplen los requisitos de la ley de impuesto a la venta, ¿no? La deducción, el saldo al cierre del ejercicio correspondiente al total de ventas de exterior pendientes y las cuentas por cobrar surgidas de operaciones de exportación. Son los ajustes que tengo que hacer para determinar mi base imponible. En el caso de existencias estamos igual porque estamos hablando de que tengo que adicionar la previsión por desvalorización de existencia, la pérdida extraordinaria por hechos delictuosos, como robos o en ese caso, y tengo que deducir el saldo de existencia de exportación, lo que conversábamos anteriormente. En el tema de las inversiones, también, adicionar los menores valores en aplicación al valor razonable. Y la deducción también, los mayores valores. Y los valores de acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al ITAN que están exoneradas. En el caso de los inmuebles, estamos hablando de que tenemos que adicionar la obsolescencia no sustentada con informe técnico y las pérdidas de activos fijos no acreditadas, ¿no? Y deducir el incremento por evaluación voluntaria, la depreciación acelerada por arrendamiento financiero, la depreciación sobre porcentajes fijos tributarios, tabla de depreciación, y maquinaria de equipo con antigüedad mayor de 3 años. Llega un momento que nosotros decimos que el cálculo del ITAN, mucho contador, agarramos en algún momento y decimos, el valor total de mis activos, ese va a ser la base imponible de mi impuesto temporal a los activos netos. No, hay una serie de particularidades que son las que estamos mencionando, que son las que no van a permitir que haya algunos cambios. Y en algunos casos también es considerable porque en esto que hablamos anteriormente de las maquinarias y equipos con antigüedad no mayor a 3 años, puede ser que la maquinaria de equipo que sea representativa dentro del total del activo, si tenemos total de activo 10 millones, puede ser que esa maquinaria de equipo sea 9 millones, con lo cual, bajo mi base imponible, me dio 1 millón y al final termino no pagando el impuesto al ITAN. Podría ser importante, a eso me refiero, ¿no? Las cuentas que constituyen para intangibles, las adiciones, son amortización de intangibles aportados o recibidos a título gratuito, los gastos preoperativos que la empresa pudiera optar por amortizar dentro del plazo de 10 años, amortización de intangibles deducibles tributariamente como gastos en un solo ejercicio. Y la deducción, también la amortización de gastos preoperativos y activos intangibles considerados como gastos en un solo ejercicio. Y en las cargas diferidas, los activos tributarios diferidos se tienen que deducir. Hablemos de que estos conceptos también tienen su jurisprudencia, que el ITAN no ha previsto ninguna exoneración del pago de atendiendo a consideraciones como la pérdida tributaria declarada del impuesto a la renta declarada en el ejercicio anterior. Maestro Rogelio, a ver, te explico más o menos cómo lo vemos a veces, porque un tema es
cómo lo ven el área de los contadores y cómo vemos los abogados al tema del ITAM. Ajá. Para nosotros el tema tributario, ¿cómo lo entendemos el ITAM? El ITAM lo consideramos como un impuesto patrimonial que va a calzar en realidad a todas las obligaciones de pago que no vayas a realizar a pagos a cuenta. Es decir, es algo así como un impuesto complementario. Al ser un impuesto complementario, si yo tengo así como históricamente para aquellos que tienen un poco más de años y pintan canas, fue cuando fue el impuesto mínimo a la renta. Es decir, la administración ¿cómo se llama? Se asegura que tiene un determinado ingreso y va a tener liquidez mes a mes, dependiendo evidentemente de lo que vayan a corresponder a los pagos de este impuesto patrimonial, que lo puedes compensar con los impuestos a la renta. Es decir, simplemente lo suple. De la mínima, con eso pagas. Entonces, el ITAM siempre fue entendido, más allá de que el mínimo varió a infinidad de otras normas y finalmente llegamos al ITAM, que es como bien dices, es un impuesto temporal, que posteriormente a dicha temporalidad llegamos a una situación de devolución. La realidad es que para el 2021 hay muchas empresas que tienen un determinado monto de activos, pero como ingresos o como operaciones, pues realmente no todas las empresas están bien. Entonces, en algún punto para el 2021, el ITAM va a constituir un impuesto un tanto confiscatorio. Se discutió antes con la ex ministra Alba la posibilidad de una derogación temporal del ITAM al 2021, nunca se hizo. Tendría que darse hasta finales de este año, no sé si se llegue a dar, pero la realidad es que el 2021 nos coloca una situación, y muy bien lo mencionas, respecto al tema de nos vamos a encontrar en una situación donde mi estado financiero puede ser que no tenga muchos ingresos, pero tu estado financiero al 30-31 no necesariamente son ingresos, también son activos, también son maquinarias, también son una serie de situaciones que pueden generar un mayor tema de impuesto, aun cuando tú sabes de que has tenido un mal año. Entonces, justamente la RTF que mencionas al final nos dice algo de eso, nos dice, oye, está bien que hayas tenido un mal año, pero ese no es base del ITAM. El ITAM es el tema de tu estado financiero y tus activos. ¿Y cuáles son tus activos? Puede ser desde que tengas caja, desde que tengas cuentas por cobrar, como también puede ser que tengas grandes estructuras, grandes infraestructuras. Por ejemplo, retomando un tema que es un tema común, estábamos mencionando al principio de la charla el tema de estos grandes exportadores. Ellos tenían depreciaciones del 20% de tema tributario. Ahora, con el ITAM y la nueva aplicación al 30-31, tú dirás, oye, pero si es el estado financiero al 31 de diciembre de estos exportadores, pero ya no puedo aplicar la norma, o sí puedo aplicar la norma. Entonces, ese es un punto importantísimo, porque eso te permitirá disminuir el impacto del ITAM y a muy buena escala. Y evidentemente, ¿cuáles son las otras partidas contables que como empresario que te puede consultar como contador? Dice, ok, mi situación es esta. Yo tengo grandes cantidades de maquinaria. Tengo ingentes cantidades de deudas provisionadas. ¿Qué se puede hacer para justamente tener una mejor condición a espera de lo que va a ser el ITAM para el 2021 de tal forma que no tenga que pagar muchos impuestos por ITAM, porque me va a ser evidentemente muy oneroso pagar un impuesto que es un impuesto patrimonial por tener tantas maquinarias, tener un gran lote de mercadería que no he vendido. Estas situaciones, ¿qué me recomienda para que simplemente el siguiente año, que puede ser también un año malo, no se sabe en realidad, pues podría ser un año malo, no tenga el problema de que tenga que pagar un impuesto patrimonial que evidentemente reemplazaría al impuesto a la renta y evidentemente sería un tanto confiscatorio? Llegaríamos a una situación, perdón que me extienda, como lo que pasó con el Hotel Crillon. Para aquellos que deben recordar el Hotel Crillon, pues su activo patrimonial es pues todo el edificio.
Entonces ellos pagaban en razón a todo el edificio el impuesto del mínimo a la renta, que es un antecedente a este impuesto. Y nos encontramos en una situación que la empresa no tenía ingresos, pero estaba obligada al pago. Entonces, aun cuando evidentemente del año 90 al 2020 o 2021 estamos hablando de drásticas, ¿cómo se llama?, diferencias, es un punto interesante de cara a nuestros estados financieros que vamos a presentar para el 2020, qué es lo recomendable para ir tomando en cuenta de que el ITAM no nos vaya a afectar de forma muy grande para lo que viene a ser los pagos que vienen a realizarse pues para el 2021, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea. Y no sé, Sí, sí. ese es más o menos ¿cómo se llama? El sentido, porque efectivamente, como tú dices, existen unas situaciones donde, por ejemplo, para el tema de existencias, por ejemplo, vemos existencias no tanto, por ejemplo, para el tema de lo que viene a ser la depreciación, que es el ejemplo que mencioné originalmente, la depreciación es de tipo tributaria. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo podríamos poder contablemente manejar esta situación para que no vayamos simplemente, como tú bien dices, yo presento mi estado financiero contablemente, me presento a tal y deduzco solamente el impacto tributario, pero dentro del ajuste tributario también puedo hacer algunos ajustes contables. Esa es más o menos la idea, ¿no? Mira, en función de lo que tú has dicho, y si yo me voy al punto inicial, acuérdate, decimos, el impuesto se aplica sobre el valor de los activos netos, por un lado, Claro. ¿no? Y son considerados contribuyentes todos los generadores de renta de tercera categoría. Entonces, si partimos de esas dos premisas, si no han habido renta de tercera categoría, definitivamente es confiscatorio porque están cobrando un impuesto sobre lo cual yo no he generado. Y por otro lado, mis activos que debo utilizarlos para generar, no los he podido utilizar. Entonces, estamos, digamos, ahí partiendo ya equivocadamente, conceptualmente, por todo lo que ha pasado este año. Ahora, si yo trato en la medida de lo posible de pagarlo, después lo aplico contra un impuesto a la renta que no debo pagar, tendría que irme a la situación de pedir la devolución. Pero al final, financieramente hablando, no me conviene, pues, ¿no? O sea, me hace daño totalmente, por un lado. Y por otro lado, yo siempre parto de la premisa que la SUNAT se ha convertido en una financiera. ¿Por qué? Porque todo lo cobra por adelantado, ¿no? La renta con todos los pagos a cuenta, el impuesto a los activos netos, el IGB, con las detracciones, con las percepciones, con las retenciones, todo es pago anticipado, que después haces tu cuadro de regularización para saber si pagaste más o menos, es otra cosa. Entonces, si estamos con una forma definida por el Estado de pagos todos adelantados, definitivamente la liquidez de las empresas es terrible y al final vamos a terminar pidiendo prestado al banco para pagar todos los adelantos a la SUNAT. No es, si lo analizamos, no es dable, pues no es razonable, no es pensante, digamos, el tema. Ahí es donde nos quedamos trabados y me dicen, no es lógico que yo tenga que darle plata para que no la puedo utilizar hasta cuando pueda generar o cuando me recupere. Por ejemplo, en el caso de lo que son maquinarias y equipos, hay una situación, por ejemplo, el tema de obsolescencia. Hay, por ejemplo, una recomendación que podría ser verificada y ahí no sé si lo podrías validar, es el hecho de la necesidad de que esta obsolescencia tenga que tener un informe técnico. ¿Por qué?
porque evidentemente si yo no tengo un informe, yo no tengo un sustento, no puedo sustraerlo contablemente de esta base. O sea, la idea es encontrar las mejores condiciones contables para que yo pueda ir y sustraer y poder eliminar sobre la base que puede ser aumentar el tema del ITAM. Entonces, por ejemplo, esa es una situación, ya que simplemente sabemos de que lo único que puede disminuir nuestra base es la depreciación y la amortización tributaria, saliendo de ese universo que es básicamente ya algo que todos más o menos entendemos, cuáles otros conceptos me permiten disminuir esa base. Entonces hay como ejemplo esa situación, esa condición, o u otras, ¿no? Determinadas contablemente, como por ejemplo el castigo de cuentas de cobranza dudosa no admitidas. Hay que tener en cuenta ese tema de las cobranzas que vayas a tener, cómo las castigas, cómo realizas contablemente y sustentas las provisiones correspondientes. ¿Para qué? Para que justamente puedes sustraerlas y puedas encontrarlas como una forma rápida de sacarla de tu tema de los activos. Porque la idea es, ya me quedó claro que tributariamente es depreciación y amortización, pero contablemente, ¿cómo yo saco de esta gran canasta que llaman activos, de la base de estos activos, contablemente todos estos conceptos para que el peso no sea tan alto? Entonces, habría de ver en todo caso el análisis de cada empresa y dependiendo evidentemente de los activos que tenga cada empresa. El ejemplo más drástico el que mencioné es el tema del Crillon, que es un dato histórico conocido, pero también habría de ver cómo las empresas están manejando el tema de esos activos, cuál es las reglas contables que hayan manejado para que de cara a lo que vayan a presentar, y esta es tal vez la parte interesante en este cierre de año, puedan tener un mejor manejo y que el impuesto del ITAM no sea un tanto confiscatorio para el próximo año. Y algo que ya adelantamos es que la RTF, ya el Tribunal Fiscal te dice de que tu pérdida o tu baja capacidad de ingresos que hayas tenido en el 2020 no es un elemento importante en este tema del ITAM. Simplemente, como todo impuesto patrimonial, simplemente se sustenta en base a tus activos, no se sustenta entre tus ingresos, que son dos cosas completamente diferentes. Claro. Mira, contablemente, si yo quisiera incluir la obsolescencia de mis máquinas, lo podría hacer inclusive sin informe técnico, porque yo determino que mis activos están obsoletos, con eso bajo el para tratar de, digamos, ajustar mi base imponible y pagar menos ITAM. Pero ¿qué pasa? Tiene que ir de la mano con el tema tributario, porque para que te lo acepten después, porque ya el impuesto que se paga del ITAM ya pasa a formar parte del tema tributario desde el momento que pasa a manos de SUNAT, y la SUNAT establece que tiene que haber un informe técnico para que te valide la obsolescencia. Si no lo tienes, tienes que adicionar a tu base imponible, y tu base imponible al final, como repetimos, si tienes activos que no generan renta de tercera, estamos perdidos, porque no vas a seguir pagando sin tener ingresos. Y tanto en las cuentas por cobrar, en las existencias, en el inmueble imaginario de equipo, sobre todo en esas cuentas, porque están sujetas a provisiones o depreciaciones. Que tú podrías inclusive hacer que una depreciación sea acelerada, pero después tienes que justificarlo, tienes que pedir la autorización a SUNAT para que te autorice poder hacerla acelerada, para que a la hora que te revise el cálculo del impuesto, determine que está bien aplicado o no está bien aplicado en función a la aceptación que te hayan dado o no. O sea, contablemente, como se dice, la contabilidad aguanta todo, pero tributariamente no. Entonces, necesariamente, sí, al final, pero, Rogelio, tiene que ir de la mano. A ver, tengamos claro de que si tú haces una depreciación acelerada, ya sea por el tema de rendimiento financiero o por el tema que tú estás contando de pedir el permiso, voy a tener que
voy a tener que medir internamente el efecto para la NIC 12, que es el impuesto de renta diferido. Ajá. Eso es algo que muchas veces los funcionarios de SUNAT no revisan y que las empresas no hacen, sobre todo por el tratamiento de las diferencias temporales y permanentes y los efectos que eso causa en la contabilidad, en el resultado tributario, fundamentalmente. Así es. Por eso es que al final terminan de la mano el tema contable y tributario. No, Sí, pueden, claro. no pueden ir en forma independiente. O sea, podrían ir en forma independiente si es que a mí no me importara el tema tributario, pero lamentablemente sí me tiene que importar porque si no, no estaría cumpliendo con las reglas. Pero Bueno, también... en el caso que yo sea una entidad exonerada de renta, como una asociación sin fines de lucro, una fundación, ahí Ajá. sí no me interesaría. Ahí no tengo ese problema. Ahí es netamente contable, claro. Pero... Ahí me preocupa el tema. No, me preocupo porque no es una empresa que tenga que pagar el impuesto temporal de activos netos, o sea, no estaría dentro de la aplicación de este impuesto. Exacto. Efectivamente. Ahora, hay que tomar en cuenta que respecto al tema de lo que es los artículos 18 y 19 de la ley de impuesto a la renta, ya hay una RTF que te señala, del 2012, que te señala que sí o sí necesitas haber cumplido las validaciones para que seas considerado como un sujeto dentro de este registro. O sea, no es solamente decirte que yo ya cumple dentro de lo que viene a ser mis estatutos de empresa o persona jurídica, como puede entenderse. Entonces, ahí entra el detalle. Rogelio, aprovechando la pregunta, el desarrollo que estabas mencionando, tú, por ejemplo, dices, hay una situación en la que mi balance contable tiene ciertos elementos muy comunes al tributario, excepciones que evidentemente que se corrigen con las famosas deducciones y adiciones en la ley del impuesto a la renta. Pero en tu experiencia, por ejemplo, ¿dónde es el mayor contraste? Donde consideras que la norma tributaria tienes que recordar de que es más recaudatoria y evidentemente a veces contraviene algunos elementos básicos de los principios contables. En tu experiencia, ¿dónde has considerado que tiene mayor impacto ese punto o esa discusión? Bueno, el impacto es que primero tienes que ver cómo piensas. O sea, si conoces tú cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, y estos principios de contabilidad generalmente aceptados tributariamente también están aceptados, no habría ningún problema. Pero no es exactamente así, sino que si tú sigues un cálculo o una determinación contable, un principio contable, no necesariamente va a ir de la mano con el tema tributario. Por ejemplo, si tú sabes que tus activos fijos se van depreciando y esa depreciación que tú consideras que para que sea 10%, tú la consideras contablemente que para ti debería ser 25%, si no está sustentada tributariamente, no te la van a aceptar, por lo tanto, te van a observar a tu contabilidad. Pero para ti, contablemente, está bien. Contablemente hablando, financieramente hablando, está bien. Pero no va a ir de la mano con la parte tributaria. Por eso es que yo considero que los contadores hemos pasado a ser casi dependientes de la parte tributaria, porque en muchos casos, el contador trabaja para sacar estados financieros tributarios. Entonces, ahora... Eso parte, Rogelio, pero eso también parte desde hace 30 años que la administración a los contadores les ha inculcado que lo más importante y lo único que vale es la contabilidad tributaria. La contabilidad financiera, eso es otra cosa. A mí solo me sirve la tributaria, cuánto me vas a pagar, qué es los reparos, el resto no importa. Cuando por formación profesional siempre te han dicho que es al revés. La parte tributaria son ajustes simplemente. Así es. Pero No ahora, es lo importante.
pero ahora cambia bastante la figura con las normas de información, normas internacionales de información financiera que se están aplicando, porque ahora sí el estado financiero pasa a tomar forma desde el punto de vista contable y financiero, necesariamente para efectos de cómo reportas a tu empresa. O sea, independientemente de los impuestos que tuvieras que pagar o las consideraciones tributarias que deberías tener, tu contabilidad la llevas de acuerdo al principio, de acuerdo a NIF, y eso es lo que muestras y eso es lo que las entidades que reciben los estados financieros para evaluarlos de alguna forma, están tomando ahora en consideración eso. Todavía no está muy arraigado el tema porque siempre al final jala la cosa porque terminan pidiéndote las declaraciones juradas de impuestos, lo que presentaste a la SUNAT, porque al fin y al cabo tus ventas de tu contabilidad deben cuadrar con tus ventas tributarias, por decirte, pero no necesariamente debería ser así. O sea, ahora con el tema de las NIP sí está cambiando un poco porque se está tomando más en cuenta el tema contable, ¿no? Sin por tomar ejemplo, en cuenta el tributario. Por ejemplo, para este tema, y debe ser muchos los casos en el que yo, por ejemplo, facturo y mi cliente no me paga, sigue siendo una cuenta por cobrar. Y siendo una cuenta por cobrar viene a ser un activo. Pero digamos de que mi cliente no me va a pagar, no tiene dinero, o finalmente me dice, ¿sabes qué? El bien te lo devuelvo. ¿Y cómo yo puedo manejar una situación contablemente para, a través de mi balance, decirle, oye, bueno, la operación se cayó, y no con esto es un tema tributario de evasión, sino en realidad, simplemente hay un tema de devolución por buenas razones o el servicio no se cumple, o peor aún, el servicio ni siquiera se realiza porque quieres hacer servicio y no tienes personal para hacerlo. Entonces, ¿cómo disminuir, por ejemplo, cuentas por buenas razones, ¿no? De cobranza o ese tipo de situaciones de cara a un balance, porque es a nuestra manera de entender muy importante lo que vayas a declarar en este balance el 31 de diciembre, porque eso va a ser la base para el ITAM. Claro, lo que pasa que también hay un tema ahí, por ejemplo, con el tema de la facturación. Claro. A veces uno factura una venta y no la cobra. Entonces, al final, el estado financiero incluye una serie de montos, unas cuentas por cobrar, que te va a hacer pagar más impuestos. Lo que tendría que hacerse es, y ya no tendría que ser tanto un tema contable, sino tendría que ser un tema más de procedimiento, a la hora de vender, tener la seguridad, el sustento, el análisis de a quién le estás vendiendo para poder saber que te va a pagar, porque en todo caso tendrías que hacer una nota de crédito anulando la factura, la venta, pero ahí no termina el tema, porque, ok, haces tu nota de crédito, anulas la factura, pero nunca recuperaste la mercadería o el inventario que vendiste. Y podría hacerse que, bueno, hago nota de crédito acá y lo paso para el otro año, se lo vuelvo a facturar y ahí me limpio con el tema del ITAN porque no lo cobré. Porque al final no te revisan al centímetro. La guía de remisión va a tener fecha 2020 y la nueva factura va a tener fecha 2021. Entonces, podría, echa la ley, echa la trampa, como dicen, pero no deberíamos buscarlo de esa forma. La tendencia es esa, a tratar de bajar tus activos de tal forma que no puedas, Sí, es que yo eso yo lo pagar. entiendo, claro, eso yo lo entiendo con ahora con el famoso tema de la de lo que viene a ser los ingresos, ¿no? Para el tema de los conceptos a modificación del artículo 56 por el principio del devengado y el devengado tipo de ingreso contable tributario. Entonces, ahí, por lo menos, en temas tributarios, cuando hay temas de servicio y tú ante una nota de crédito simplemente eliminas un servicio, tienes que demostrar tributariamente la eficiencia que el servicio no se realizó, no es solamente una nota de crédito.
Es Así es. simplemente ir y demostrar, ¿sabes qué? Por ejemplo, en estas épocas no pude mandar personal a realizar determinado servicio porque no iniciamos actividades. Tanto es así que de acuerdo a mis operaciones no tengo personal a cargo durante este periodo. Por ejemplo, es una demostración y un sustento que el servicio no se realizó. Pero con respecto a otras situaciones como la entrega de un producto, finalmente, ¿qué haces? Le dices, no se realizó la venta, pero igual el activo está como tal. Ahora ya no es dinero, sino es existencia. Pero entonces no haces mayor cambio. Tal vez un acto de el control, porque finalmente el tema de productos, pero el tema de lo que viene a ser el devengo, por lo menos el tributario se sustenta con el tema del control, en qué momento tiene el control o en qué momento se considera como tal. Entonces, es eso, ahí hay mucho que ver cómo contablemente se pueden manejar esos conceptos, porque esos conceptos ya son más contables, a mi manera de ver yo los veo un poco más contables, no lo veo tanto tributario, pero no sé, o sea, ahí eso ya dependerá de cómo se maneja el tema de las partidas, porque Claro, finalmente son esas sumas de partidas las que van a generar la base del TAN. así es. Por ejemplo, en el caso de las empresas se preparaban, determinadas empresas se preparaban para que en el segundo trimestre del año vender una serie de existencias que tenían en stock, y viene la pandemia y cierran y no pueden vender. Esa existencia mayor que hay en los stocks que tienen ellos, te van a generar pagar una serie de impuestos y corren el riesgo inclusive no solamente de que se vuelvan obsoletos, sino que hasta se malogren, se conviertan. Rogelio, siguiendo esa línea, tienes medicinas, tienes alimentos que pueden haber tenido vencimientos y no han podido ser comercializados, Así es. porque se quedaron en el local. Ahí y comenzamos a meternos en un tema de mermas y desmedros, que también es importante, que hay que analizarlo para efectos de tener un Y que buen va a salir, registro. y que, ojo, la merma y el desmedro va a ser totalmente diferente a nivel de porcentajes por cada sector del que era eventualmente cuando el sector funcionaba normalmente. Puede, Claro, si una merma normal de una industria era 5%, en este caso van a tener 20%, que va a ser totalmente demostrable, ¿no? Sin Pero y que para también esto también, tienes que tener el estudio necesario que lo acredite. así es, Exactamente. que es una cosa que las empresas no están haciendo, ¿eh? Perdón, deme un segundito nomás. Sí. Por ejemplo, en ese punto sí es cierto, doctor Carlos. Yo me acuerdo que para el tema de lo que ha sido desmedros y mermas, una de las modificaciones dadas durante este año, justamente, bueno, más en mermas, ha sido justamente este tema de los informes. Es decir, ya en realidad hablar de mermas y de medros sin informes o sin un análisis profesional de detalle es realmente meterse en un problema. Entonces, sí o sí hay una situación donde se podría tomar como base justamente para poder hacer esta disminución, porque efectivamente habrán productos que no necesariamente hayan salido. Y no con ello me refiero a alimentos, porque alimentos no creo que haya tenido un impacto tan fuerte 2020. Me refiero a otros tipos de productos que podrían, sí, ya sea por el abandono, ya sea porque no podían ir a hacer las condiciones correspondientes, pudieron haberse malogrado, o almacenes. O sea, sí podrían darse los casos. Exactamente. En este caso del ITAM, hay la provisión según la regulación del impuesto a la renta, sí hay que tenerla en cuenta para el cálculo. O sea, tú puedes decir, contablemente mis activos son tanto. Y por eso es que lo hemos mencionado, que
que por decir, las provisiones son reguladas, ¿ok? Sí. Cobranza dudosa, desvalorización de existencias, depreciación y amortización, son deducibles para fines del impuesto a la renta si se cumplen los requisitos. Si no se cumplen los requisitos, contablemente pueden estar aceptadas, pero tributariamente no. Con lo cual, tu cálculo para efectos de impuesto va a estar mal, pero para efectos contables va a estar bien. Van a haber diferencias, ¿no? Las no reguladas son las demás, que no son deducibles de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, ¿no? Después tienes la medición de los activos. La medición de los activos contablemente, la norma específica que corresponda. Por ejemplo, las existencias se miden al costo-valor neto realizable, el que sea el menor. Y tributariamente deben considerarse los activos a su costo computable, lo que genera al final una diferencia temporal también de acuerdo a las NIC 12. No, pero al final, en función a la postura de la SUNAT, para efecto del ITAN se considera el valor del activo neto consignado en el estado de situación financiera, resultando aceptadas las estimaciones no admitidas por la legislación del impuesto a la renta, bajo la salvedad que la depreciación y amortización para efecto del ITAN debe corresponder a aquellos admitidos para impuesto a la renta. O sea, al final, tu cálculo contable está condicionado al tema tributario. Entonces, no hay forma. Mientras no digan que por efectos de la pandemia y por el efecto de que las empresas han facturado o han vendido menos por ese motivo y tengan que pagar o una menor tasa o no paguen el ITAN porque en vez de tener utilidades han tenido pérdidas la mayoría, podría ser. Pero también se da el caso de que hay otras empresas, por otros giros, que sí han seguido vendiendo. Y esas que han seguido vendiendo tendrían que salir al final beneficiadas si es que se excluye el ITAN dentro de los impuestos para el 2021. Y eso también tendrían que saber determinar cuáles son los sectores que han podido subsistir y cuáles son los que han tenido que parar, cerrar, suspender temporalmente actividades para poder sacar una norma que sea para esta parte de los que se perjudicaron, no aplica, y para los que siguieron normalmente se aplica. Es un poco ambiguo, se vuelve el tema del ITAN, ¿no? Ahora, Rogelio, ¿y esta pandemia puede haber ocasionado que aparezcan o se creen o contablemente consideremos otro tipo de provisiones? Al margen de que sean aceptadas tributariamente o no, contablemente, ¿da la posibilidad que se genere algún otro tipo de provisión? Sí puede darse que se genere otro tipo de provisión. Se podría dar otro tipo de provisión, pero son provisiones que hasta el momento no serían aceptadas tributariamente. Sí serían provisiones contables, pero Okay. no... Entonces, bajo el concepto que estamos en una norma de pandemia, que la norma de renta solamente te dice, yo te considero esto, esto, esto y esto. Esas provisiones, a pesar que sean válidas, necesarias y útiles para mi sistema, ¿yo podría cuestionarlos mañana más tarde dentro de un proceso de fiscalización? Podrías cuestionarlo, pero de acuerdo, si no, la ley no te lo acepta, no te lo van a aceptar tampoco tributariamente. Podrías tú decir, no, pero en esta situación ha habido esto, pero como la ley de impuestos a la renta no lo contempla, la gente que va y te revisa es bastante cuadriculada porque te dice, si no está de acuerdo a esto, no cumple, por más sustento que te... Claro. Claro, al final te vas a ir hasta el tribunal fiscal si es necesario para tratar de justificarlo y al final si te dicen tienes que pagar o no tienes que pagar, será una decisión ya un poco, tal vez un poco más pensada en el tribunal fiscal, pienso yo, ¿no? Pero... Sí, claro. Y si consideras que el tribunal fiscal no te ayuda, podrías terminar tranquilamente en el Poder Judicial. También ya Donde pasa... otra entidad con un criterio diferente
podría estar asumiendo que ese gasto o esa provisión es válida para los efectos del negocio. Y considerando que la ley de renta fue diseñada en un proceso o bajo un ámbito de aplicación en la cual todo es felicidad, yo trabajo los 365 días del año, no tengo mayores problemas, etcétera, etcétera. Ok, con este tema de la pandemia, que si yo me dedicaba al tema de juegos o de entretenimiento, desde el 16 de marzo hasta hace 2 días, no podía trabajar. Y he estado casi 9, 10 meses sin operar. Entonces tengo trabajadores, tengo máquinas que en realidad no voy a poder depreciar porque mi negocio no ha funcionado, tengo una desvalorización de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como mi negocio no funcionó, no podría ser aplicable. Así es. Por eso. Pero ahí yo tengo un perjuicio, porque mis máquinas sí se han depreciado realmente por el no uso. Las máquinas no se depreciaron a pesar que no se usaron. Sí, claro. O sea, se tendrían que depreciar. No, de acuerdo lo que pasa es que también en ese sentido, la norma te dice que las máquinas se depreciarán porque están siendo utilizadas. Si vas a tener máquinas guardadas, mientras no estén en operación, no deberían depreciarse. Entonces, Pero entonces tengo ahí una máquina que durante 9 meses que yo la compré, la instalé, y va a ser el top ultra de las máquinas que estoy trayendo para el negocio, y el 16 de marzo me cerraron el negocio. Claro, lo que pasa es que ya no pasa por un tema de depreciación, sino pasaría por un tema de obsolescencia, tal vez. Exactamente, por obsolescencia. Es que justamente en el tema Y tributario... podrían cuestionártelo igual. Ese es el tema. Porque te diría, ¿cómo vamos a considerar la obsolescencia de la máquina si el negocio no está funcionando? Mira, otro tema, por ejemplo. Tienes el 90% de tus activos son maquinarias. Y este 90% de los activos, tú tienes seguros contratados para que te cubren esas maquinarias. Entonces, tú vas a pagar los seguros por un año y vas a ir aplicando al gasto cada uno de ellos, pero supongamos que lo renuevas el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, todos tus seguros van a pasar a formar parte del activo como contratos de seguros por anticipado. Y sobre eso vas a tener que pagar el impuesto, a pesar de que no usaste tus equipos todo el año. ¿Ahí qué te quedaría? Suspender tu seguro, o sea, cortar tu seguro el 31 de diciembre para no tener que sumar a tu activo un contrato de seguro por anticipado que te va a aumentar al fin y al cabo el pago del ITAN para el próximo año, ¿no? Por ejemplo, esa sería una decisión a tomar que no se renueve, sino que ya se renueve el próximo año. O si no lo vas a tener y son tan grandes todos tu maquinaria, ¿para qué voy a pagar el seguro si no los estoy usando? Entonces los tengo guardados en mi almacén y cuando los comience a usar, en ese momento tomaré otra vez el seguro. Pues. Por eso, son pequeñas cosas que son decisiones gerenciales que tienen un impacto en tu estado financiero. Así es. Que contablemente o que para efectos tributarios la norma que no se había puesto en una situación como esta no lo estaría aceptando. Así es. Claro, mientras no haya una evaluación del tema, entre el tema contable y el tema tributario que afecta a las empresas, el tema tributario va a seguir predominando y la SUNAT va a seguir cobrando el ITAN, te guste o no te guste. Uh-huh. Es la verdad, es la verdad. Igualmente hay en las cuentas por cobrar, en las mismas, supongamos que tú compraste acciones, hiciste inversiones financieras
industrias peruanas que estaban muy bien y a raíz de la pandemia están mal. Estas inversiones financieras, por ejemplo, estas sí, si te dan el último valor de la acción a final de año que ha bajado, tú ajustas y dentro de tu activo lo vas a tener ya ajustado, porque eso sí es aceptable, ¿no? Pero si no tuvieras el informe de la baja del valor de las acciones, tus acciones estarían también infladas y tendrías también que pagar un ITAN sobre unas acciones que al final no te han rendido positivamente, sino negativamente. Claro. Igualmente puede pasar si tú tenías soles en tu cuenta y el tipo de cambio a raíz de la pandemia, la escasez de cosas subió, van a ser menos dólares los que tengas por la cantidad de soles que tengas en tu caja, entonces por lo tanto también vas a perder por ahí dinero, a pesar que estás pagando más impuestos en soles, sabiendo que cada vez son menos dólares los que tienes ahí en tu caja. Exactamente. Entonces, sí es preocupante, porque en algunos casos el ITAN es alto para muchas empresas. ¿Ahora qué? Sí. Hola, ¿se fue? Parece que se le ha ido la señal. Esperamos unos instantes para poder elevar una pregunta que tenemos. Hemos tenido problemas de conexión, vamos a esperar unos instantes. Ahí está. Tu audio, Rogelio, no se escucha. Te decía, lo último que te decía es que si la SUNAT va a poner más impuestos por pagar, en este sentido, va a tener que pagar más impuestos temporales a los activos netos por no haber producido ni vendido lo que debió, podría generar y podría llevar a una tendencia de una mayor informalidad de las empresas también, ¿no? Y todo lo que se pudo haber ganado se pierde también en el camino. Sí, claro. Y no fomentamos la formalidad, que es lo que queremos, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de uno de los participantes. En el caso que la empresa en diciembre del 2020, en aplicación de la NIC 16, presenta al valor razonable en sus estados financieros un inmueble en 1.200.000, sabiendo que la compañía adquirió dicho activo fijo en 1 millón. Por otro lado, los otros activos netos del balance son 3 millones. ¿Cuál sería mi base para el cálculo de ITAN? ¿4.200.000 o 4 millones? A ver. De acuerdo, el impuesto temporal a los activos netos se calcula teniendo en cuenta el plan contable general empresarial, ¿ya? No es ajustado por las NIF, porque el NIF es un tema netamente contable. Porque imagínate que yo tengo un terreno que mi contabilidad vale 1 millón y yo lo puedo vender en 10 millones y de acuerdo a las NIF, si tengo la tasación que me valide que eso, la tasación comercial, que me valide que eso lo puedo vender en 10 millones, para un efecto contable lo puedo incluir en la contabilidad y voy a tener un activo que vale 20 millones o 10 millones y ya no 1 millón. Pero eso no significa que yo para efectos del ITAN tenga que pagar sobre 20 millones. Yo pago sobre el valor de
mi costo histórico, ¿no? ¿Aparece bien más? A ver si tienen alguna ¿Perdón? otra duda. Complementando lo mencionado efectivamente por el maestro Rogelio, tiene que tomar en cuenta de que, a ver, el impuesto es el excedente que supere el millón. Por lo tanto, es en razón al valor de ingreso, lo que llaman el famoso valor histórico, el valor con que está ingresando contablemente, el monto que tiene que tomarse en cuenta para desarrollar exactamente cuál es la situación sobre si este activo califica o no califica. Entonces, ahí habría de ver cómo, con qué, cómo se ha pagado para que ingrese dicho activo. Y sobre ese activo, el excedente que supere del millón, ese excedente se le aplicará la tasa correspondiente del 0.4%. Entonces, ahí habría de sumar cada uno de los activos como vayan ingresando sin tomar, como dice, el tema del ANIF, sino cómo van ingresando su valor histórico y sobre ese valor histórico se determinará efectivamente cuál es el tema del impuesto correspondiente. Así es, señores. Invitamos a los participantes que nos hagan saber si tienen alguna otra consulta respecto al tema en exposición. Rogelio, una pregunta, ¿cómo se llama? Mencionabas el tema de algunas situaciones en las que yo contablemente podría confundir, aprovechando la pregunta que dieron originalmente, de acuerdo a lo que yo analicé dentro de las NIF o la NIC correspondiente, hago un ingreso mayor a, no obstante de que como pago el monto que ya he realizado es un monto menor. ¿Eso contablemente se puede corregir si yo ya he venido realizando ese error? ¿O qué cosa haría en una situación así? Digamos de que yo inexperto en el tema de la contabilidad agarro y justamente como en tu ejemplo coloco los 20 millones. ¿Eso lo puedo corregir? ¿Qué cosa hago en una situación así? Si has estado incluyendo en tu cálculo de impuestos temporales activos netos, tendrías que hacer una rectificatoria desde el momento que fallaste, volver a hacer tu recálculo, ver si aplicaste adecuadamente los pagos que hiciste del ITAN, si los aplicaste como pagos a cuenta, modificar tu declaración jurada de impuestos a la renta de cada año y ver si es algo verdaderamente que es y al final solicitar la devolución por el pago de exceso, ¿no? Pero si verdaderamente vale la pena, si es que es un monto grande, el que te está quitando liquidez dentro de tu empresa. Pero si hablamos de montos chicos, ya no retrocedería yo. Pero sí puede darse el caso de que hay un error, si es que has tomado un valor NIF en vez de un valor de costo histórico, ¿no? Ya, pongamos en una situación un poco más complicada, que es la realidad de lo que suele pasar. Determinada gerente agarra y le dice al contador, como ustedes suelen, una determinada empresa, y le dicen, ¿sabes qué, señor? Vamos a pagar mucho y tan, yo quiero que como sea tú presentes una declaración y no sé qué haces, pero simplemente quiero que el impuesto sea mínimo. Evidentemente uno puede cuestionar la situación, pero a veces la realidad se da. Yo sé que tributariamente eso es defraudación, eso evidentemente genera una serie de problemas tributarios en muchos de ellos hasta que pueden colocar como de responsabilidad solidaria. Pero dejando de lado Cosa el que no tema ocurre normalmente, Edwin, cosa que no ocurre claro, normalmente. caso que no ocurre normalmente. Pero el contador, el nuevo contador agarra, verifica este problema justo en el nuevo año y dice, oye, señor contador que se fue ha cometido este error y yo lo quiero recorregir. Si yo puedo hacer esa corrección, ¿cuál sería el efecto que yo modifique justamente durante el año de pago esa DJ
o esa declaración del ITAM, que evidentemente para esto me estoy refiriendo al 648, que si es que no lo han modificado, ese es el formulario del ITAM. ¿Cuál sería el efecto contable si yo hiciera ese cambio? ¿Me cambia mucho el manejo de cómo hago el tema de las cuentas? ¿Cómo yo me presentaría? Más allá del tema tributario, no el tema contable. El tema No, tributario el tema contable no habría problema porque de repente la empresa está aplicando NIF y sí presenta su activo con ese valor, pero para efectos tributarios no tiene que tomar en cuenta el valor NIF, sino tiene que tomar el valor de costo histórico. Por lo tanto, exactamente. tendría que volver a hacer su cuadro desde el momento que creen que se ha modificado y para efectos del impuesto, ver en qué momento, qué años ha pagado más impuesto y al final vas a tener que modificar tu declaración jurada también porque los pagos a cuenta que has hecho el ITAN te sirven para deducir y al final vas a tener que presentar un escrito pidiendo y presentar una solicitud de devolución pidiendo que te devuelvan lo que pagaste en exceso en algún momento. Claro que vas a estar sujeto a una fiscalización porque te van a ir a revisar de todas maneras cómo me cambias tú esto y vas a tener que justificar y si lo tienes justificado no habría ningún problema. En ese sentido, tienes la razón, me equivoqué, por eso reclamo. Pero eso no significa que no te voy a revisar. Y si es una cantidad razonable, caramba, la SUNAT te lo va a revisar de todas maneras, o sea, no creo que te lo suelte. A pesar que ahora primero devuelve y después fiscaliza, pero en estas condiciones no sé cómo haría verdaderamente. Primero yo como SUNAT te revisaría primero antes de devolverte, ¿no? Claro. No, yo me refiero porque en el ejemplo anterior, cuando mencionaban el tema y mencionabas que yo podía haber incorporado a través de la NIF un monto mayor, podía darse la situación inversa, que respecto a la NIF podría colocar un monto menor. Podría darse. Digamos, en el ejemplo teórico que podría darse. Entonces, ese era un poco si yo podría sustentar eso como Podría una ser justificación. si es que en este caso la maquinaria, el inmueble del cual podríamos estar hablando, haya perdido un valor y la tasación te bote un menor valor del que tienes registrado, o sea, un menor valor de lo que lo compraste. En ese sentido, también tendrías No, que corregir, ¿no? claro, no, es que a mí me queda, o salvo que tú me corrijas ahí, el tema del valor histórico es un monto ya fijo, es un monto relacionado a cómo ingresa el activo respecto al tema de adquisición o lo que señala pues técnicamente, y en ese punto sí te doy la razón, ahí sí agarra mucho lo que es la ley del impuesto a la renta, ¿no? O sea, estamos hablando cuál es tu valor de adquisición, de producción o construcción según corresponda. Entonces, es eso, el valor histórico finalmente es ese. Entonces, de ahí no hay mucho análisis. Sí. Hay una pregunta que están haciendo. Tenemos una siguiente pregunta. Si en un ejercicio percibo rentas personales y también renta empresarial, acogido al régimen general, tengo activos netos por más de 1 millón, ¿estaría en obligación de pagar el ITAN? ¿Las rentas personales es por cuarta y quinta o es por tercera? Habría que precisar eso. A mí me parece que ahí en esa pregunta están sumando ambas, si no, no se suman. O sea, No se mezclan, tercera es tercera y cuarta y quinta de esa parte. Claro, las rentas Como no es personales son primera y aparte. segunda. Como es primera y segunda, ¿no? A ver, para ese oyente, para nuestro asistente, tiene que recordarse que en el ITAM todos son rentas empresariales. Solo hay una excepción cuando son percepciones de personas naturales y es cuando perciben exclusivamente rentas empresariales generadas por fideicomisos en sociedades titularizadoras. Una estructura un poco rara de una persona que recibe por determinada operación de fideicomiso un determinado ingreso que el ingreso mismo es tercera.
O sea, la persona natural siempre va a estar amarrada al ITAM cuando tenga rentas empresariales. Si es rentas personales tipo cuarta, quinta, eso no se incluye porque no tiene nada que ver. O sea, estos son solamente ITAM, solamente son para personas, mejor dicho, y ingresos de personas que tengan ingresos empresariales o de tercera. O sea, todas siempre se van a generar en esa condición. No hay una situación donde hay una persona que tenga que sumar rentas cuarta, quinta y tercera, no, eso no existe. Ahora, con respecto al tema de la declaración, evidentemente tiene que recordarse que en la declaración cuando uno presenta, una cosa es la declaración de la persona natural, donde te suman primera, segunda, cuarta y quinta, y bueno, tiene un cálculo, ¿no? No es que se suma, en realidad lo que se suma más es la de trabajo, cuarta y quinta, y otra muy distinta es la DJ que vayas a presentar en la DJ empresarial. Y evidentemente es eso. Ahora, el DITAM técnicamente se presenta no a través de la declaración jurada del impuesto a la renta, no. El DITAM se presenta a través del formulario 648. Sí. ¿Estás en reunión? Entonces, es esa la situación. Entonces, tiene que recordarse que la declaración que vaya a presentar la persona empresarial, en este caso excluimos la persona natural como que pueda ser cuarta y quinta, la persona natural que tenga rentas empresariales, léase, es una empresa, ya sea que sea una persona jurídica o sea una persona natural con negocio, esa persona simplemente dentro de su declaración del formulario en el 648 y de acuerdo a sus estados, su balance general al 31 de diciembre, ella misma autodeclara cuánto es sus activos y sobre esos activos y de acuerdo a lo desarrollado, aquello que supere el millón, el excedente se le aplica el 0.4%. Ahora tiene que recordarse que solamente hay dos situaciones donde las empresas no se encuentran afectas al ITAM y en este caso nos referimos al RER y al RUS. Entonces, son las dos únicas situaciones donde no se les aplica. Las otras, evidentemente, ya sea MIPE tributario o el régimen general, se les aplica el ITAM si superan de ese monto. Sería bueno, Dani, que nos precisen si las rentas personales se refieren a cuarta y quinta como acabamos de interpretar o realmente están considerando que soy una persona natural con negocio y están queriendo incorporar todo bajo ese tema. Invitamos al participante que nos está escribiendo que pueda detallarnos respecto o brindarnos más detalles respecto a su consulta para poder explayarnos con los expositores. Invitamos al participante que pueda brindarnos más detalles. Nos indica generó ingresos de rentas, entiendo de ambas categorías. Ha puesto de las categorías, pero entiendo que es de ambas categorías. Aparentemente son rentas personales que no tienen que estar separadas las rentas de negocio, ¿no? Sí, es lo que estimamos. En todas las categorías, y quería saber si estaba obligado o exceptuado, indica el participante. Los generadores de rentas de tercera categoría son los que los que tienen que pagar el impuesto temporal a los activos netos. Bueno, en ese caso, como dice todas las categorías, si es primera, segunda, cuarta y quinta, no está obligado,
solo en el caso de ser tercera categoría. Y en tercera categoría, en la medida que sea persona jurídica. Así es. Ok. Muy bien. A ver si es que algún otro participante tiene alguna otra consulta. Aparentemente no tenemos más preguntas. Invitamos a los participantes que nos puedan seguir acompañando en las presentaciones que tenemos esta semana y aún la próxima semana. Damos las gracias al contador Rogelio Martínez por la exposición del día de hoy, al doctor Edwin Mendoza por el acompañamiento en la presentación. Antes de cerrar esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Dani, gracias a Rogelio y a Edwin por sus comentarios. Creo que ha sido el tema del ITAM, es un tema interesante como para poder analizar el resultado y cuál va a ser la aplicación que va a tener este año, sobre todo el año diferente que hemos vivido a nivel empresarial, con actividades que han estado cerradas 3 meses, 5 meses, 8 meses, y que igual Y hay los algunas que todavía impuestos, están cerradas. sí, y que en todos los casos los impuestos no dejan de cobrarse, menos de declararse y tampoco pagarse, porque ni siquiera tenemos una excepción en la no presentación, no nos liberan de la presentación de las declaraciones formales, ¿no? Solo nos amplían los plazos, pero no nos dicen, puedo suspender tus actividades, no te dan nada al respecto. Bueno, gracias a todos los que se han conectado hoy día por Facebook y por Zoom. Los esperamos mañana y también el día jueves, que tendremos una charla sobre el planeamiento tributario, que tendrá efectos tanto contables como temas impositivos. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos.